Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 9. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien, en esta tarde vamos a ver que los planes finales de Dios no pueden ser frustrados. Hay una batalla que comenzó allá en Génesis capítulo 3. Todo esto viene desde el principio de la creación. Recuerdan que luego de que Adán y Eva pecaron, Dios le dijo a Satanás, a la serpiente ahí en el huerto del Edén, en Génesis 3:15, le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde el principio, desde Génesis 3:15, inmediatamente después de que Adán y Eva cayeron, Satanás siempre ha deseado matar a esta simiente de la mujer que vendría en el futuro, que dice aquí, literalmente, le trituraría la cabeza. Eso dice allí. Desde el principio, entonces, Satanás siempre ha querido estropear el plan de Dios. Desde Génesis 3:15, Dios prometió que vendría un Mesías, un Salvador que iba a restaurar la comunión de Dios con el hombre. Y aquí lo vemos. Versículo 1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Este libro de Apocalipsis sabemos que es la revelación final de Dios el Padre acerca de su Hijo, la victoria final de Dios sobre el mal y la victoria final de Cristo sobre Satanás. A mí me llama mucho la atención que en muchos lugares el libro de Apocalipsis no se toca mucho, prácticamente nadie se atreve a enseñarlo, y casi siempre muchos pastores enseñan solamente los primeros 3 capítulos, que es como lo más digerible, pero después, con todo el lenguaje que viene, muchos no se atreven. Y realmente es muy importante que este libro se enseñe completo, porque es el libro que nos presenta la victoria final de Dios sobre el mal y la derrota final de Satanás. Dice aquí que apareció en el cielo una gran señal. La palabra allí, señal, nos indica que esta visión que está viendo Juan, el escritor de este libro, nos indica que es una imagen simbólica. Es una mujer vestida de sol. El sol en la Biblia siempre es identificado con Jehová. Incluso también a Jesús se le identifica como el sol de justicia. Por ejemplo, en el Salmo 84:11 se nos dice que Jehová es el sol y escudo de Israel. Incluso también Israel, como luz para las naciones, no brilla con una luz propia. Es más bien el reflejo de la luz de Jehová que se refleja hacia el mundo. Por eso que, como cantamos recién en el Salmo 27, dice: Jehová es mi luz y salvación. Dice allí también que tiene la luna a sus pies. ¿Recuerdan que en una ocasión José tuvo un sueño y se lo comparte a sus padres? Y Jacob no le responde muy bien allí en Génesis 37, porque el sueño decía más o menos así. Génesis 37, 9 y 10 dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos
¿vamos a postrarnos en tierra ante ti? El sueño ellos lo entendieron muy bien, pero no les gustó. Allí en el sueño, el sol era Jacob, la madre era la luna y las estrellas, incluido José, por eso José dice 11 en vez de 12, son estrellas, pero todos se inclinaron hacia él. Todos sabemos por Génesis 50 que cuando José finalmente se revela a sus hermanos no lo habían reconocido, José les dice, esto Dios permitió, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios encaminó a bien para tener vida a mucho pueblo. Pero aquí quizás la tentación que nosotros podemos pensar es identificar a la luna aquí con Israel o con la madre de los patriarcas. El problema que nosotros tenemos es que la madre de José y de Benjamín no fue la única madre de los 12 patriarcas. Hubieron otras mamás también que tuvieron a otros hijos. Otro problema que se presenta para identificar a la luna con la madre o una de la madre de los patriarcas es que se nos presenta aquí a la luna debajo de los pies de esta imagen. Por lo tanto, hay algo que exactamente no nos cuadra. Por eso que vamos a seguir investigando qué significa esta imagen simbólica que Juan está viendo. Dice allí que esta mujer tiene una corona con 2 estrellas. También no podemos adelantarnos de inmediato a decir qué es, ¿no? Pero ya por Génesis, allí capítulo 39, sí podríamos pensar que son las 12 tribus de Israel. En el versículo 2 dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Se fijan que la imagen sigue siendo simbólica? Dice otra señal. Es decir, no es una imagen literal, es una imagen simbólica que Juan está viendo. Dice un dragón escarlata. Podemos adelantarnos un poco y ya sabemos quién es el dragón por el versículo 9. Dice el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Quién es el dragón entonces de esta imagen que Juan está viendo? Es Satanás. Se nos dice que es un dragón escarlata. La palabra en el griego es purros. Purros significa rojo fuego, porque pur en griego significa fuego. Y es el mismo rojo que encontramos en el capítulo 6. Recuerda que uno de los juicios que vendrán sobre la tierra es un caballo bermejo. Es un caballo rojo y la palabra aquí es la misma. Un caballo color rojo fuego. Este dragón rojo que aparece aquí es entonces de donde posiblemente se toma la típica imagen, ¿no?, de Satanás, como una especie de dragón con forma humana, con cola y de color rojo. Probablemente de aquí ha sido sacado. La idea de mostrar a este dragón bermejo o escarlata es mostrar su ferocidad y que está listo para devorar a este bebé que va a nacer de esta mujer que aparece aquí en este capítulo 12. Se nos dice también que este dragón tiene 7 cabezas. Hasta aquí hemos visto que el número 7 se ha repetido varias veces en el libro de Apocalipsis, pero para presentarnos la perfección de Dios, ¿no es así? La completud de Dios, la totalidad perfecta de Dios. Por lo tanto, si aquí el 7 se le aplica al diablo, se le aplica a este dragón que es Satanás, vemos que justamente el adversario, ¿no? Satanás significa eso, adversario. Por lo tanto, así como 7 aplicado a Dios significa su perfecta santidad, amor y justicia, aplicado a Satanás es la perfecta maldad que hay en Satanás. La perfecta maldad y malignidad que hay en él. También dice que tiene 10 cuernos. Hemos visto también que los cuernos en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento simbolizan fuerza y autoridad. El 10 es la perfección matemática. Aquí entonces encontramos que Satanás aún tiene el control del mundo. Dice el apóstol Juan en su primera epístola que el mundo entero está bajo el maligno. Incluso Satanás en Mateo capítulo 4, cuando le
viene a Jesús para tentarlo. Recuerdan que le dice, te daré todos los reinos del mundo si postrado me adoras. Y eso es verdad, porque ¿quién tiene la autoridad en este tiempo en el mundo? ¿Quién controla el mundo? Es Satanás. Él en este momento tiene el control del mundo. Pero aquí en Apocalipsis se nos muestra que Jesús ha vuelto para tomar nuevamente el control del mundo. El mundo va a ser hecho otra vez y va a tomar nuevamente el control de toda la creación. Eso es lo que significa ese libro o ese rollo que el Señor Jesucristo tomó de la mano del Padre ya allá desde el capítulo 4 en adelante. El Señor Jesús muy pronto tomará nuevamente el control de toda la creación, juzgará a los malos y los justos gozarán de vida eterna junto con Él. ¿Qué más tiene este dragón? Dice que tiene en su cabeza 7 diademas. Es importante hacer la diferencia entre diadema y estéfanos. Hay dos palabras diferentes para corona. Una corona es diadema, la que aparece aquí. La diadema es la corona de un rey. Pero estéfanos es la corona de los vencedores. Aquellos que triunfan logrando alguna hazaña, por ejemplo deportiva en los antiguos Juegos Olímpicos griegos, se les daba un estéfanos, que era básicamente unas ramitas de olivo. Pero este dragón, Satanás, tiene corona de rey, porque él gobierna con autoridad y con poder en este mundo. Eso dice la palabra de Dios. Él está bajo este mundo gobernándolo. Versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Se nos dice que este dragón, que ya sabemos que es Satanás por el versículo 9, se reveló en el cielo. La Biblia nos enseña que Satanás, antes de ser Satanás, era un ser diferente, ¿no es así? Dios no creó a Satanás, Dios creó a Lucero, un ángel querubín que, de acuerdo a pasajes que vamos a ver ahora, por ejemplo en Isaías y en Ezequiel, era el ángel encargado de la adoración y de la alabanza en el cielo. Estaba a cargo de los instrumentos musicales que se tocaban en el cielo. Por ejemplo, en Isaías 14, versículos 1 al 15, permítame se los leo, dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú eres hasta el Seol derribado, a los lados del abismo. ¿Quién era antes entonces Satanás? Era un ángel de Dios, era el encargado de la alabanza, pero era un ser muy hermoso y se enalteció a sí mismo. ¿Y qué dice aquí la Escritura? Quiso ser semejante a Dios. Por este pecado fue expulsado del cielo, derribado del cielo, y dice que él estaba alrededor de las estrellas de Dios, alrededor de los ángeles de Dios. Ezequiel 28 también nos dice algo más. Si puede, acompáñeme a Ezequiel capítulo 28, 12 en adelante. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestimenta, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura.
Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Ahí tenemos entonces la historia original, pasada de Satanás. Él era un ángel, pero se rebeló. Y se nos dice acá que él arrastró con su cola a la tercera parte de las estrellas del cielo. Estos ángeles que salieron con él en esta rebelión celestial, hoy son los demonios que trabajan con él. En la epístola de Judas, si usted me acompaña también allí, una antes de Apocalipsis, tiene solamente un capítulo, así que vamos a decir versículo 6, se nos narra brevemente, tenemos aquí una pequeña información de estos ángeles que le acompañaron. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Por lo tanto, estos ángeles no fueron expulsados del cielo con una actitud de arrepentimiento. Dice allí por esta epístola de Judas que salieron también por su propia voluntad. Dice que abandonaron su propia morada. El término arrastró también allí es muy importante, aquí en Apocalipsis 12, porque significa arrasar. Es decir, cuando Satanás cayó y él quiso llevarse una parte de ángeles con él, los persuadió y los sedujo para que esta tercera parte de los ángeles de Dios que eran buenos se fueran con él. Y dice allí que los arrojó sobre la tierra. El tiempo aoristo allí del verbo indica una acción puntual del pasado, es decir, en un punto antiguo del tiempo pasado, estos ángeles cayeron del cielo junto con Satanás y hoy trabajan aquí en la tierra. Esto lo sabemos, Pablo lo explica en Efesios 6. ¿Recuerdan cuando Pablo está hablando de la armadura de Dios? Y él dice en el versículo 11 de Efesios 6, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Notan que Satanás está ya no más en el lugar santo, en el cielo junto a Dios, sino que fue expulsado y ahora vive aquí, vive en la tierra, vive en los lugares celestes, vive en el aire, está en la potestad del aire y dice que tiene autoridad. Se le menciona como principados, potestades y gobernantes de las tinieblas. Por lo tanto, desde Génesis hasta hoy día, ¿a qué se dedica Satanás el maligno? A tratar de frustrar y de interferir los planes de Dios. Pero vamos a ver aquí que por más que se esfuerce, nunca lo va a poder lograr. Dice el versículo que estamos leyendo también aquí en 12, dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Eso está al final del versículo 4. Este es el propósito entonces principal de Satanás, frustrar el plan eterno de salvación de Dios, impedir que el Mesías nazca y así evitar su juicio final. Pero todos sabemos que es en vano. Él nunca va a poder frustrar los planes eternos de Dios. Dice el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. No sé si estuvieron todos el día jueves, pero ¿recuerdan el Salmo 2? Aquí hay una cita del Salmo 2, no sé si lo notaron. Aquí queda claro que el niño que nacería de la simiente de la mujer es el Mesías esperado, ¿no? El Mesías prometido allí en Génesis 3.15 es el que nace acá, el enviado por Dios, el Señor Jesucristo. Y esta es una cita del Salmo 2, versículo 9, cuando dice que Él regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y este hijo va a ser arrebatado para Dios y para su trono. Esta es otra confirmación de que este niño es Jesús, el cual ha tomado nuevamente el control de la creación y poco a poco está obteniendo el control total.
Mire por ejemplo aquí mismo en Apocalipsis 11, mire conmigo el versículo 15, ahí un poquito antes. 11:15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué está haciendo ya el Señor Jesucristo? Está nuevamente tomando el control del mundo. Aquí mismo capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Notan que Satanás ya está perdiendo el lugar que tenía. El Señor Jesucristo está tomando nuevamente el control del mundo. Por eso que este libro de Apocalipsis es tan importante, porque nos narra la derrota final de Satanás y cómo el Señor Jesucristo va a tomar nuevamente el control absoluto del mundo y va a instaurar aquí en la tierra su reino perfecto. Allí en el Salmo 2 también decía, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Esto va a ocurrir muy pronto. El Señor en su segunda venida va a derrotar a todos sus enemigos, por fin van a quedar bajo el estrado de sus pies y el Señor Jesús va a instaurar aquí en la tierra su reino eterno. Versículo 6 de Apocalipsis 12 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Dice aquí que esta mujer, todavía no la hemos identificado bien, que ha dado a luz al Mesías, dice aquí que huye al desierto. Durante la Biblia usted recordará que casi siempre el desierto es un lugar de cuidado para Israel. Durante el tiempo del Éxodo y entre el Éxodo y la entrada en la tierra prometida, sin duda que hubo problemas en el desierto, pero fue un lugar donde Dios protegió a su pueblo y salvó a su pueblo. El pueblo de Israel perfectamente se podría haber extinguido, pero Dios protegió a su pueblo en el desierto. También el desierto es el lugar donde el pueblo de Israel recibió los 10 mandamientos, donde recibieron el Pentateuco. Es decir, el desierto es un lugar de cuidado y de instrucción de Dios. También es cierto que el desierto en la Biblia significa juicio, significa lugar de víboras venenosas, de bestias salvajes, lugar donde también habitan espíritus inmundos. Pero aquí la mujer que da a luz al Mesías se nos presenta como una mujer que puede estar a salvo con su hijo. Está alejada del peligro del dragón que es Satanás, que quiere devorar a su hijo. Dice también allí que es un lugar que Dios tiene como lugar preparado. Es un lugar preparado por Dios. Así que queda claro que es un desierto bueno. Este es un desierto bueno, es un lugar preparado por Dios donde ella va a estar protegida. Y lo interesante ahora viene en la última parte del versículo 6. Dice, para que allí la sustenten por 1260 días. Este dato nos sitúa nuevamente en la gran tribulación. ¿Se fijan? Porque 1260 días son 3 años y medio. Es decir, la mitad de la tribulación, que va a ser la parte más crítica, donde la bestia, el anticristo, va a lanzar toda su ira sobre el pueblo de Israel. Pero Dios en ese tiempo va a cuidar de su pueblo, lo va a proteger. Por lo tanto, lo más probable es que esta mujer simbólica que aparece aquí en el versículo 12 es Israel. Es el linaje de Israel por el cual Dios prometió que vendría el Mesías a este mundo para salvar al mundo entero. El dragón es mucho más fácil de identificar por el versículo 9, lo dice claramente. Este dragón rojo, este dragón escarlata, es Satanás, que quiere impedir el plan de salvación. Él quiere impedir que el plan de Dios sea consumado. Ya hemos visto desde antiguo cómo Satanás siempre ha tratado de matar la línea genealógica del Mesías. Eso lo vamos a ver también a continuación. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Estas batallas han quedado veladas para nosotros.
No podemos verla, ni hay mucha descripción en la Biblia sobre cómo son o cómo fueron, pero sin duda producen mucha imaginación en nosotros. Lo cierto es que han sido luchas reales, libradas en los lugares celestiales donde operan los ángeles. Pero el versículo 8 ya sabemos lo que dice: no pudieron prevalecer Satanás y sus demonios. Una nota especial merece Miguel, el ángel de Dios, que de acuerdo a Daniel 10:13, Daniel 12:1 y también Judas, versículo 9, es el ángel protector oficial del pueblo de Israel. Hemos estudiado desde los primeros capítulos que hay ángeles dados por Dios para proteger naciones. Y Miguel es el ángel de Dios que protege al pueblo de Israel desde siempre, y no dudo que hasta el día de hoy lo hace. Él es el protector del pueblo de Israel. Miguel significa ¿quién como Dios? Versículo 8 ahora sí dice: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. La lucha, por supuesto, la ganó Dios, la ganó Miguel y sus ángeles, y Satanás y sus demonios siempre son derrotados. La descendencia de Israel ha sido protegida lo suficiente por Miguel y sus ángeles y por Dios, por supuesto, para impedir que su linaje sea destruido, porque Satanás lo que quiere lograr, siempre él trató de matar al Mesías antes de que naciera, luego trata de matar al linaje de Israel, porque hay otra promesa muy cierta, que el reino mesiánico futuro, que será instaurado aquí en la tierra por Jesús, será un reino donde Israel va a ser el principal personaje. Por lo tanto, matar al pueblo de Israel es el máximo deseo que tiene Satanás. Y en este mismo tiempo ustedes pueden ver cómo las naciones que están alrededor de Israel lo único que quieren es borrar al pueblo de Israel del mundo, pero fracasarán. Ellos no ganarán. De hecho, ahí lo dice. Dice, pero no prevalecieron. Desde el principio, cuando Caín mató a Abel, porque Dios sabía que Abel era justo, ¿no? Pero por Juan sabemos que Caín era del maligno. Pero luego Eva tuvo otro hijo, ¿recuerdan? En lugar de Abel, que se llamaba Set. Y de ahí viene la línea genealógica. Después, el faraón de Egipto trató de matar a todos los niños del pueblo de Israel, ¿lo recuerdan? Pero Dios protegió la línea genealógica del Mesías. Luego también en tiempos de Jesús mismo. Recuerdan que nuevamente Satanás trató de matar al Mesías cuando Herodes mandó nuevamente, a la manera del faraón egipcio, matar a todos los niños varones nacidos. Pero nuevamente Dios protegió al Señor Jesús, y José y María fueron literalmente al desierto hasta que el peligro pasó. Luego el Señor, cuando comenzó su ministerio y entró en una sinagoga y enseñó, recuerdan ahí en el Evangelio de Lucas, en los primeros capítulos, un grupo de religiosos lo llevaron para tirarlo por un precipicio porque Jesús se había hecho igual a Dios. Si Jesús moría en ese momento, se frustraba el plan de salvación, porque cuando una persona muere por una caída o apedreado, la muerte no es por derramamiento de sangre, sino que es por contusiones y también por fracturas. Pero la Biblia decía claramente que el Mesías no podía morir de esa manera, ninguno de sus huesos podía ser roto. La muerte del Mesías tenía que ser por derramamiento total de su sangre. Y la única muerte exacta para que eso se cumpliera era la crucifixión romana. Porque la ejecución judía no servía, porque era por apedreamiento, y en apedreamiento la sangre queda dentro del cuerpo. Pero la crucifixión romana era perfecta, porque era constituyente de muchas laceraciones. Y los soldados romanos que clavaban en la madera con estos enormes clavos no rompían los huesos, sino que daban un certero golpe justo entre medio de los huesos o entre medio de los músculos. Por lo tanto, el Señor no sufrió ninguna fractura de sus huesos. Incluso, justo antes de que los soldados romanos quebraban las piernas de los crucificados para apurar la muerte por asfixia, uno de los soldados advirtió que Jesús ya estaba muerto. Y para corroborarlo, lanzó
una lanzada en el costado de Jesús y salió agua y sangre por separado. Es decir, el suero y el poco de sangre coagulada que quedaba salieron por separado. Es decir, el Señor Jesús ya era cadáver en ese momento. Lo que Satanás nunca pensó es que la muerte del Mesías era su derrota. La muerte del Mesías era su derrota. Y quisiera mostrarle un solo ejemplo de lo increíble que ha sido la protección de Dios y de Miguel y sus ángeles para proteger la genealogía del Señor Jesús. Acompáñeme por favor a 2 de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó, ¿cuánto? Toda la descendencia real. Un momento ahí. ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer es hija de Acab y Jezabel. Imagínense. Mató a todos los niños que podían llegar a ser rey en Israel. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Versículo 2. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó ¿a quién? A Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. No lo vamos a leer completo, pero ya más o menos se entiende la historia, ¿no? Atalía se hizo reina de Israel. Eso de acuerdo a la ley estaba prohibido, no podía ser. Tenía que ser un varón descendiente del linaje de David. Pero ella se encargó de matar a todos los niños y a todos los posibles sucesores, salvo esta hija del rey Joram, que tomó al pequeño Joás de 1 año de edad, lo escondió en el templo y lo tuvo allí 6 años. Después de todas estas revueltas que hubieron, el sacerdote Joiada se levantó para recuperar el trono de Israel, porque él sabía, porque él trabajaba en el templo, que este niño estaba escondido allí. Versículo 12 de 2 de Reyes 11. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio y le hicieron rey ungiéndole, y batiendo las manos dijeron: ¡viva el rey! Imagínense, ya estaba el rey. ¿Y cómo termina la historia? Versículo 20 del capítulo 11 dice: y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Aquí vemos entonces el cuidado providencial extraordinario, ¿no?, de Dios sobre la línea genealógica del Señor Jesús. Podría haber muerto Joás y se acababa la línea de David, se acababa. Pero el Señor y sus ángeles protegieron a Joás. Y es por eso que entonces tenemos al Señor Jesucristo. Versículo 9 y final del capítulo 12. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Hemos visto entonces hasta aquí, en esta tarde, que los planes finales de Dios no pueden ser frustrados. Es cierto que está Satanás y sus ángeles, pero él no va a ganar al final. El Señor Jesucristo ha tomado nuevamente el control del mundo, poco a poco, hasta que cuando Él vuelva en su segunda venida, Él va a tomar el control absoluto del mundo, y Satanás y sus ángeles van a ser derrotados finalmente. Adelantémonos un poco a lo que va a ser esto. Apocalipsis 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Quién triunfa al final? El Señor Jesucristo, Dios y su pueblo y sus ángeles. El diablo no va a ganar la batalla final. Por eso que es tan importante este libro de Apocalipsis, porque nos presenta el triunfo final del Cordero, la derrota final de Satanás, y de que los planes finales de Dios
absolutamente nadie los puede frustrar. Y esto nos debe animar a nosotros de que así como el Señor comenzó su buena obra en nosotros, como dice Pablo en Filipenses, la completará hasta el día de Jesucristo. Oremos.